En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. La conversación de hoy de Alejandra Giraldo es con el empresario colombiano Antonio Celia, quien reflexiona sobre la eficiencia del Estado y la falta de grandeza de los líderes para dar discusiones y buscar soluciones. Celia Rodríguez Aparicio presidió Promigas durante 26 años, conformó el Consejo Empresarial para una paz sostenible en el marco de los acuerdos de paz de La Habana, es filántropo y humanista. Hoy, desde la tranquilidad de la docencia y las letras, dirige la revista de contenido cultural Acento, lidera iniciativas de educación y cultura y publicó su más reciente libro, A orillas del mar de Salgar. Señor Antonio Celia, muchísimas gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Alejandra, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme a conversar sobre este tema que me importa tanto. ¿Por qué le importa? Porque me parece que hay que hablar de otra forma. Yo creo que estamos padeciendo un serio problema de disputas permanentes y de agresividad continua que no nos permite resolver muchos de los problemas que tenemos en el país. Y hay que tratar de buscar otras miradas, opciones y alternativas, porque el problema de la polarización política es que nuestros líderes pelean, arrastran a unas caudas o a un grupo de gente que lo sigue, y los problemas cuyo diagnóstico conocemos demoran en resolverse, y quien sufre en esos casos es la sociedad toda. Eso ya me da una pista de cómo está percibiendo hoy en día el país usted. Colombia es un mejor país hoy que hace 20, 30, 40 años. Yo creo que no se nos puede olvidar eso. No podemos perder la perspectiva porque estamos inmersos en esas discusiones que de pronto no nos permiten ver el panorama o mirar un poco hacia el pasado. Entonces no creo que podamos ser o no debemos ser tan dramáticos ni tan catastróficos. Este es un mejor país, sin ninguna duda, que hace 20 o 30 años, como ya dije. Ahora bien, el reto es que tenemos que avanzar más y mejor. Y estas disputas, sobre todo de nuestros líderes, de nuestra clase política que está haciendo mala política, no nos están permitiendo avanzar más y mejor, que es lo que la gente necesita. ¿Por qué caímos otra vez entonces en esa preocupación aguda del país está retrocediendo? Cuando me avisaste que venías acá a conversar sobre esto, sobre estos temas, anoté una pregunta para ti o para quien sea. ¿Desde qué momento, desde cuándo estamos en esta radicalización? ¿Cuándo empezó? No tengo certeza, pero esto viene de ¿qué? 10, 15 años atrás. Antes no éramos así. Entonces yo creo que hay que mirar también un poco eso, desde cuándo estamos polarizados y por qué estamos polarizados. Estamos polarizados, radicalizados, a mí la palabra me parece que se está desgastando ya, porque nuestros dirigentes están peleando permanentemente y nos arrastran en este tema, ayudados desde luego por las redes. Yo creo que sí, y me pregunto también si nuestros dirigentes políticos tuvieran un poco más de armonía, se toleraran más, entendieran y respetaran las ideas de cada uno, nosotros, los ciudadanos colombianos, estaríamos menos radicalizados, menos irascibles, más tolerantes. Yo creo que sí, yo creo que pasa mucho por eso. Ahora, eso se explota políticamente, sí. Y como esa emoción te produce réditos porque te haces elegir de esa forma, es difícil pensar que va a haber actos de grandeza de parte de los dirigentes, es decir, bueno, yo voy a dar el primer paso y voy a empezar a utilizar un lenguaje menos agresivo y a reconocer en el otro algunas condiciones que son manejables para mí. Importaría mucho que nos pusiéramos de acuerdo en algo como una especie de propósito nacional y tuviéramos un logro que nos dé un poco de ánimo como sociedad y no sigamos en esa sensación de autolástima como la llamaba el doctor López Miquelsen. Entonces, yo creo que una invitación mía sería, busquemos un punto que nos una y tratemos de hacer algo alrededor de eso. Puede ser la educación, que creo que no es tan difícil, sobre la cual nadie discute. Por ejemplo, decir, en 2030 seremos el país de América Latina con mejor calidad de educación. Es una cruzada seria. Yo creo que conseguimos resultados, yo creo que eso nos puede ayudar a aliviar estas tensiones tan grandes que nos mortifican tanto. ¿Cómo ve el rol
del empresariado en Colombia? Yo creo que definitivamente los empresarios son parte importante de esta conversación. Lo que habría que mirar es preguntarse qué pueden hacer los empresarios por el país en este momento. Yo creo que esa pregunta sistemáticamente se está dando, y más ahora donde la gente está en un estado como de pesimismo. Y se trata de construir confianza. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la construcción de confianza, hay ejemplos de que la construcción de confianza ha funcionado. Ahora, casi siempre el primer paso en la construcción de confianza la da el príncipe o el líder o quien está gobernando en ese momento. Es dar un paso hacia la conciliación y hacia la armonía. La confianza ahorita parecerá ser ilusión de un novelista. Bueno, Está bastante perdida. ¿Desde dónde la alimentamos? Porque si esa confianza comienza a erigirse desde el quehacer del líder y el líder no está aportando a esa sensación de confianza, ¿en qué escenario quedamos? Estaba leyendo un libro sobre este tema de polarización, que no es un fenómeno único en Colombia, ¿no? Entre otras cosas, porque vuelvo y digo, estos ánimos exacerbados les producen dividendos políticos a quienes los animan o los aupan, porque son elegidos. Entonces le decía un abuelo cherokee, la tribu cherokee, a su nieto, le explicaba la vida. Cuando el nieto empezaba a tener uso de razón, le dice, imagínate que tú tienes dos lobos, ¿verdad? Internos. Un lobo vil, malo, perverso, egoísta y prepotente. Y otro lobo noble, generoso, simpático y divertido. Y está en una permanente pugna, le decía el abuelo al nieto. Y el nieto lo escuchaba con mucha atención y le dice, ¿y quién gana? Le dice el abuelo, aquel lobo que tú alimentes. ¿Cómo no alimentar al lobo violento? Eso es difícil. Yo creo que eso requiere ejercicios permanentes de introspección, ¿verdad? De humildad, de tratar de entender a los demás. Yo creo que eso se ha repetido mucho, digamos que uno tiene que enfrentar con empatía esto, pero es que a veces no es tan fácil porque estás tan metido, imbuido de todas esas influencias negativas que termina reaccionando de esa forma. Requiere un gran esfuerzo, ¿verdad? Cada uno en lo que le parezca. Pero yo creo que tiene mucho que ver con introspección y que tratar de pensar que eso te puede pasar a ti más adelante. También estaba pensando que en esto de pactos y acuerdos que tanto se menciona, pero nunca se hace nada, porque es que nos volvimos expertos en hablar y hablar y no estamos concretando nada. Malcolm Dees, un gran amigo, profesor de Oxford, colombianólogo, decía que teníamos la costumbre de aplazar los problemas, y aplazamos los problemas y aplazamos los problemas, y cuando venimos a ver se vuelve un problemón. Entonces hay que concretar muchas acciones para que den resultados y eso sea como un efecto de demostración. Y lo otro que me parece que, entonces en ese caso yo creo que si es difícil cuando las personas están tan cargadas de emociones negativas, uno podría, para tratar acuerdos sobre ciertos temas, traer a personas distintas, a terceros amigables componedores que logren acuerdos sobre ciertos temas y la sociedad trabaje sobre eso. La otra cosa que me parece que ayuda es el lenguaje, en el sentido en que no solo tratar de prohibir ciertas palabras agresivas, debería ser prohibido utilizar palabras tan denigrantes, pero no repetir eslogans. Los eslogans nos hacen daño, me explico. Es común escuchar a mucha gente diciendo, llevamos 200 años en un baño de sangre. No, no es así. Eso hace daño porque nos creemos el cuento. Entonces, a lo que voy es que esos eslogans repetidos y repetidos se vuelven una realidad que resulta absolutamente frustrante porque no resolvemos esos problemas. ¿Y cómo conciliamos la realidad de comenzar a eliminar del lenguaje esas frases y no ignorar lo que está pasando? Sí, yo creo que esos son los extremos, perniciosos, pero precisamente yo creo que hay que decir cosas creíbles y hay que poner todas estas discusiones y todas estas afirmaciones en el plano de las realidades. Hay que llegar al fondo del significado de las palabras. Yo creo que el lenguaje importa mucho. O lo otro que yo, y sé que esto es, digamos, discutible, es, estamos en guerra. Pues yo no creo que estemos en guerra. Para mí la definición de guerra, y yo soy muy aplicado al significado preciso de las palabras, yo no veo aquí unos bandos enfrentados, no hay unas élites peleando por el poder, no hay nadie que quiera, ningún grupo de estos pretende gobernar
es otra cosa. Entonces, si uno dice que vivimos en guerra, su mente se dispone a una serie de acciones relacionadas con el diagnóstico. Entonces ahí es donde digo yo, tenemos que empezar. No, aquí no hay eso. Aquí hay un poco, en mi opinión, algo más parecido a lo que decía un sociólogo francés muy conocido en Colombia, que se llama Daniel Pecot. Hay unas bandas criminales que están en guerra contra la sociedad. Yo creo que la definición precisa de problemas y diagnóstico importa mucho a la hora de resolver. Si nosotros nos montamos en eslogans o en afirmaciones que no son ciertas, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Parte del problema de las democracias iliberales que se llaman ahora, o de las autocracias, parte, no todo, tiene que ver con la que la gente se aburrió porque no le resuelven sus problemas. Seguridad, salud, empleo, educación y atención a la vejez. No los estamos resolviendo. Entonces se les olvida a los políticos que eso es lo que hay que hacer y terminamos hablando de cosas que no son, que si la constituyente, que si lo otro. Entonces estamos discutiendo los temas que no son o que no le importan tanto a la sociedad. ¿Hoy estamos ahondando en esos 5 principales problemas o estamos enfrentando problemas nuevos? Siguen siendo los mismos. ¿Qué quieres tú como individuo satisfacer? Es una casa, la educación, eso no ha cambiado mucho. Cambia un poco los matices, pero la esencia de lo que el ser humano, de la que persona pide, quiere de un mandatario es eso. Ahora, estaba también leyendo un libro, ahora te lo muestro, sobre este tema de polarizaciones, y encuentra uno una cosa significativa. Se encontró que el 70% de la gente en la mayoría de las democracias prefiere la seguridad que la libertad. Eso explica el advenimiento de muchos gobiernos fuertes, digamos, peligrosos, fuertes, lo digo con el sinónimo de peligroso, pero también porque sienten que no se les han resuelto sus problemas. Y ahí está yo creo que el quid de un asunto que tenemos que cuidar mucho, que la gente vea que le resuelven los problemas. Y entonces cuando compara con otros sistemas, como los sistemas chinos que son capitalistas pero no son democráticos, que resuelven rápidamente los problemas, tienen la tendencia a comparar y yo creo que instintivamente procuran decir o dicen, estoy dispuesto a sacrificar algunas libertades a cambio de que me resuelvan los problemas. Y ahí viene un problema de crisis de democracia que se ha diagnosticado y se ha visto que pasa en muchos otros países. El Estado en Colombia y en América Latina no es muy efectivo. ¿Qué quiere decir un Estado que no es efectivo? Que no ejecuta eficaz y eficientemente la política pública. Y no nos hemos ocupado en serio de hacer que el Estado funcione bien. Preferimos el atajo de la ley, el atajo de la reforma. Cambiar la Constitución, ¿para qué? Ese no es el problema. El problema es hacer que el Estado cumpla lo que dice la Constitución. Ni siquiera la misión de sabios del 94, que encabezó García Márquez, sus recomendaciones se han cumplido. Ahora hay otra. Yo creo que nadie le presta atención a eso, a un documento que es valioso. O, por ejemplo, tenemos una misión de internacionalización que se hizo con mucho esfuerzo, no le prestamos atención. Entonces estamos como un poco a la deriva de que aparezca un liderazgo que diga, bueno, vamos a hacer estas dos cosas. Buscar algo que nos permita un triunfo y que sea como un logro de toda la sociedad, y eso de pronto ayuda a que no estemos tan alterados. ¿Quién puede capitalizar esto ahora? No, yo lo que creo es que vienen las elecciones del 2026. Es interesante ver qué está pensando la gente, si la gente se aburrió de tanta pelea y opta por un camino más tranquilo, más moderado, o la pelea sigue, los de los extremos se van a ocupar de exacerbarla por pura conveniencia política, y entonces es el reto que tenemos. O sea, ¿cuál es el rol de las redes sociales hoy? el problema es que hoy en día puedes decir mentiras muy fácilmente y se divulgan rápidamente, y eso es un problema porque existen y están ahí. La gente los utiliza, pero están a disposición de cualquiera. No es que alguien, creo yo, gane una elección porque tiene redes, todos la tienen. Pero yo me pregunto si esto hay que regularlo o no. Es que es un micromundo sin leyes. Entonces yo pregunto, pero entonces, ¿qué regulamos? ¿Cómo regulamos? Escribimos unos protocolos de autorregulación, pero ¿a quién le aplica? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Y la pregunta que yo quisiera que se discutiera es, ¿regulamos esto? ¿Quién regula y cómo regula? ¿O dejamos que esto siga así y eventualmente modifique el mundo para mal en muchas cosas? Desde la individualidad, ¿qué podríamos hacer
para alimentar un camino que nos conduzca a la mejor Colombia posible. Yo creo que pensar en el otro ayuda. Yo a veces veo mucho impulso emotivo. Yo creo que antes de responder algo que no te guste, es útil respirar profundo, pensar un poco, estar dispuesto a oír siempre. Yo creo que escuchar importa mucho. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones y hay que avanzar en el camino. Gracias, Alejandra, gracias a ti. Encantado.